Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa copatrocinado todos los lunes a las 8 pasado meridiano, con repetición a las 3 de la madrugada del martes, por Televisión Educativa Nacional, Canal 10 y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En esta noche me acompaña la licenciada en Literatura, Luisana Ramos, con quien pretendemos hacer un ameno programa, dado que nos han permitido entrar en la intimidad de sus hogares. Como siempre, los saludos de rigor, algunas personas que nos estimulan con sus elogiosos comentarios. El caso, por ejemplo, de Cándido Alvarado, le agradecemos un magnífico artículo que apareció en la prensa el pasado 26 de junio y que él tituló Cambios Semánticos. Eso nos alegra muchísimo que haya quienes están interesados por esta lengua cervantina. Al buen amigo Johnny Vanegas, periodista de Comayagua, periodista de la televisión comayagüense, y a los suyos. ¿A quién más saludamos? A Eduardo y a Betania, con quienes hemos paseado por estos rumbos de Dios. Tenemos saludos también para Rafael Barahona y su familia, a Hernán Reyes, amigo y colega donde quiera que él se encuentre. Le mandamos un caluroso saludo esta noche. Y a los amigas y amigos de Cemento Lafarge en Comayagua, también un atento, agradecido saludo de este programa. ¿A quiénes más tenemos? A Giovanni Aranda, a Giovanni, a Reina María, mi compañera, hasta Lloro, y un saludo muy especial para Darling Gámez hasta Llorito Lloro. Muy bien, nos quedan más de algunos, pero les agradecemos muchísimo, como lo dije al principio. Recordarán que en el programa anterior nos ofrecimos nuestras disculpas porque el ataque ese virulento contra Yahoo nos hizo perder los mensajitos, no los tuvimos a tiempo. Sin embargo, el canal ha tenido la gentileza de suministrárnoslos, de manera que vamos a hacer hoy dos sorteos. Uno que corresponde a la obra de Saramago, ¿se acuerdan la novela de Saramago? Y la obra de Mario Benedetti, que es lo que voy a pedirle a Luisana. La pregunta era la pregunta de Santiana: ¿qué obra le sirvió de antecedente o como antecedente a William Shakespeare para su Romeo y Julieta? ¿Cuál era? Píramo y Tisbe, esa era la respuesta la famosa correcta. Leyenda de Píramo y Tisbe, tiene muchas similitudes. De manera pues que a los aciertos voy a pedirle a Luisana extraer de la copita de siempre los aciertos, las respuestas acertadas, porque yo tengo las otras respuestas acertadas para meter en la copita. Voy a vaciarla. El número 14. Para meterlos del programa anterior. ¿El número es? El número 14. Número 14. ¿Ve usted a quién le corresponde el 14? El número 14. Se lleva Los Cuentos Fabulosos de Julio Cortázar, que era la obra de Santillana. 9973 5757. Muy bien. 9973 5757. Ya lo marcó, ¿eh? Está marcado. Ya está marcado. Ahora le voy a pedir a Mario que nos dé un número del 1 al 15. El número 11. Vea usted a quién corresponde, se lleva la otra obra, la obra que ofrecía la Universidad Pedagógica Nacional. El número 11 pertenece al número 9985 4912. Muy bien. Aquí aparece 9985 4912. No tiene No, nombre. sí, doctor Jorge. No tiene, solo aparece la respuesta correcta. Píramo y Tisbe. Dice Andrea Michelle Lizardo Guay. Ah, muy bien, ya nos ha ganado premios. Y vamos al sorteo correspondiente al programa del lunes recién pasado. Aquí están, ya le inserté los números de las preguntas acertadas. La pregunta era: ¿en qué lengua escribió Milán Kundera El arte de la novela? Y dábamos tres posibilidades: checo, en francés o en inglés. La respuesta era en francés. Vamos a ver quién se lleva el premio de Santillana del programa anterior. El número 5. El número 5, ¿ve usted quién es el número 5? ¿A quién corresponde? Ahí tiene nombre. Sí tiene nombre. José Antonio Valdés, del Valdés. 99096640. Muy bien. Y para el... Ahí está, en pantalla.
Y para el premio de todos los mensajitos voy a pedirle a Pedrito ofrecernos un número del 1 al 9. El número 7, veamos a quién le corresponde. El número 7 corresponde al 9650-0020. 9650-0020. Y vamos a llamarla para indicarles cómo pueden recoger sus premios. Hemos tenido problemas porque insistimos, a veces llamamos, usted primero deja tu mensaje, pero no lo corresponden. En otras ocasiones simplemente tal vez el afortunado televidente no vio el programa y no se dio cuenta de que había ganado premio y no lo logramos localizar. Con tanta picardía que hay ahora, la gente no quiere contestar ese tipo de mensajes. Y vamos a la pregunta santiana de esta noche, porque tenemos 2 buenos premios. Ahí está la pregunta. ¿Cuál es la pregunta de hoy? La pregunta para esta noche es: ¿qué autor latinoamericano obtuvo el premio Cervantes en 1980? Y tenemos 3 opciones. Número 1, Octavio Paz. El número 2, Mario Vargas Llosa. 3, Jorge Edward, o ninguno de ellos. Muy bien. Envíen sus mensajitos a 9230, dennos la opción apropiada y nosotros le vamos a obsequiar por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Las Honduras de Mario Vargas Llosa, un texto escrito por hondureños a propósito de la visita en el 2003 del Premio Nobel de Literatura del 2010, don Mario Vargas Llosa. Y por la Universidad Pedagógica Nacional también, Francisco Morazán, el otro texto que es el bosquejo cronológico de Francisco Morazán. Y dado que tenemos el libro sobre Morazán en pantalla, hay quienes todavía preguntan de si es que al general Morazán le faltaba una oreja porque se aparece retratado de perfil. No, es porque el neoclasicismo, que es la época en la que el general Morazán vive, es un rescate del Renacimiento, como el Renacimiento fue un rescate del clasicismo grecolatino, y se estilaba en este momento cultural, el retrato de perfil, como el retrato de los emperadores en las monedas romanas, para el caso. De manera pues que toda esa fábula de que a Morazán le faltaba una oreja no es más que un intento por desacreditar al general tan denigrado, precisamente seguimos en Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa de todos los lunes a las 8 pasado meridiano, con repetición a las 3 de la madrugada del martes, y es programa, emisión copatrocinada por la Televisión Educativa Nacional Canal 10 y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Como siempre, el segundo segmento lo abrimos con la palabrota de hoy. Ya está en pantalla. Oigamos la palabrota de hoy, Luisana. La palabrota para esta noche es troca. Significa sustantivo de género femenino y uso colonial, que significa una camioneta con una plataforma de carga descubierta. Procede del inglés truck, que es equivalente a camión. Claro, es decir, pero ya está castellanizada, definitivamente, lo de la troca. Incluso castellanizada desde México hasta el sur. Ahí está en sus pantallas, troca, la palabrota de hoy. Y vamos a las preguntas y respuestas de esta noche. Antes, quiero responder a alguna pregunta que nos hicieran al ingresar en el canal. ¿Qué significa surumbo? Surumbo, con S, no con Z. Surumbo es una expresión mesoamericana. Se utiliza particularmente en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y significa aturdido, mareado, atontado. Eso es andar surumbo. Y vamos a la primera pregunta de esta noche. Pregunta, porque expliqué en un programa anterior, Luisana, que estábamos haciendo un recorrido por todas las preguntas que nos han hecho durante estos 5 años de programación. Y ahí hay una que es muy interesante. ¿Por qué es Guinea Ecuatorial un país hispanohablante? Pues porque fue colonia y luego provincia española hasta 1968. Es el único país africano con el 87.7 de hispanohablantes. Está a punto de tener su propia academia de la lengua española. Es uno de los países más pequeños de África, pero es un productor de petróleo asombroso.
tiene mucho más petróleo que la misma Arabia Saudita. Vamos una más. Nos preguntan que si es adecuado decir déjalo, tómalo o úsalo en lugar de déjalo, tómalo o úsalo. En Honduras la norma social, el paradigma, es el voceo, de ahí que el uso primero sea el adecuado. Y hay gente a la que no le gusta lo del voceo, les resulta indecoroso, les resulta poco aristocrático. O un poco vulgar. O vulgar. Pero esa es la norma social de este país. Así como en México la norma, el paradigma es tuteante. Es el tuteo. Entre nosotros el paradigma, el modelo es el voceo. Se puede hablar de lecturar un libro. Es un término totalmente inaceptable como lo de aperturar una puerta. Se trata de leer un libro y de abrir una puerta y no aperturar una cuenta bancaria, que eso es muy usual en el lenguaje de los bancos. Nos preguntan que si es necesito que me financien o necesito que me financien. ¿Hay un dictongo o con un hiato? Bueno, es un término inaceptable. El verbo financiar se conjuga cultamente como cambiar, pero el uso vulgar ha impuesto su conjugación como confiar y hoy coexisten ambas formas, financiar o financiar. Pero ya lo dijo usted, la forma esmerada y culta es yo financio. Sin embargo, se impone poco, cada vez más el yo financio. Esta la planteamos porque el televidente interesado en la respuesta dice que nosotros estamos rehuyéndola. La respuesta dice: ¿es apropiado decir te hieden los pies? Heder, decir despedir mal olor, es un verbo irregular que se conjuga como entender. La expresión es gramaticalmente aceptable, aunque totalmente descortés, pero gramaticalmente es completamente válida. Y nos preguntan, ¿es develar o desvelar? Si hablamos de quitar el velo a una estatua o una placa, tenemos que utilizar lo primero, develar. Y hay que evitar desvelizar, que es un vulgarismo mesoamericano, porque sabemos que desvelar es mantener despierta a una persona toda la noche. Claro, entonces las dos formas son apropiadas, develar o desvelar, con el otro sentido también que tiene lo del desvelo. Hay una pregunta más aquí, muy común. ¿Es admisible decir taza de arroz, bolsa de agua? Pues resulta que expresiones de este tipo, como taza de café y otras, se refieren a una medida de capacidad. Una taza de arroz, por ejemplo, son 8 onzas del grano. Es por eso que es admisible la expresión. Pero hay quien cree que podemos confundir el continente con el contenido y eso no ocurre. Un televidente nos pregunta que escucha decir anantes, aiga, algunos otros, y nos consulta si estas son palabras aceptables. Para comenzar, no lo son. Una, porque son arcaísmos, son palabras antiguas. Preferiblemente utilice a duras penas, haya, algunos otros en el lugar de las palabras anteriores. Es de eso de alcotros, que es muy común, lo de alcotros, ¿no? Es algunos otros. O aún antes en lugar de Claro, anantes. aún antes o a duras penas, que yo prefiero utilizar, no en antes. Es aceptable eso de más, sin embargo, es totalmente inaceptable porque es una redundancia. Sobra como sorpresa inesperada el abajo suscrito o con el puño cerrado. Es decir, el puño es la mano cerrada, de manera pues que resulta totalmente redundante. Es cónyuge o cónyuge. Lo segundo y pronunciado cónyuge con ese sonido similar al de la G en general, género, gira, etcétera. Muy bien. Pero la mayor parte de las personas utilizan cónyuge. Aquí en Henry le dice cónyuge, cónyuge, y ya lo dijo usted, el sonido es el de la J, cónyuge, cónyuge. Es olimpiadas u olimpiadas. Ambas son admisibles, como ocurre con afrodisíaco y afrodisíaco, en dínamo y dinamo.
en diabetes o diabetes. El diabetes más utilizado por el español peninsular. En el español americano rige la diabetes. El ícono o el icono, el uso esmerado y culto, histórico, es el icono, pero cada vez más se impone el otro, el ícono, policíaco o policíaco y otras palabras del mismo tipo. Son palabras de doble pronunciación. ¿Qué son palabras parónimas? Nos pregunta un televidente. Son las que tienen relación o semejanza por su etimología o raíz, forma o sonido. En el lugar de adición y adicción suenan parecidas. Sí, absolver, absorber, entre otras. Esas son las parónimas, como usted lo dijo. Que se parecidas. parecen en el sonido. Claro, en el sonido. Debo corregir a mis compañeros de trabajo sus errores ortográficos. Pues mire, la revisión ortográfica de un texto escrito es inexcusable, pero si se trata de errores de dicción, de expresión oral, puede hacerse, pero con cierto tacto, cierta cortesía, para que la persona no se resienta. Pero insisto, lo escrito debe corregirse. Si hay un error, debe corregirse, no dejarse pasar. De manera porque sí. Tenemos una pregunta más. ¿De dónde procede la palabra calavera? Viene del latín calvaria, que significa cráneo. El mismo origen tienen calvo, calvario y descalabrar. Y con esto queremos recordarles nuevamente la pregunta santillana de esta noche. Está en sus pantallas. ¿Qué autor latinoamericano obtuvo el premio Cervantes en 1980? ¿Cuáles son las opciones? Tenemos 4 opciones para esta noche. El inciso A, Octavio Paz. B, Mario Vargas Llosa. C, Jorge Edward, de ninguno de ellos. Muy bien, sus aciertos al 92.30 le permitirán llevarse Las Honduras de Mario Vargas Llosa, un texto que fue escrito por autores nacionales, autores hondureños, con motivo de la venida al país a la Universidad Pedagógica de don Mario Vargas Llosa en 2003. Y la Universidad Pedagógica Nacional les ofrece por su cuenta el bosquejo cronológico de Francisco Morazán, que cuenta la vida y obra de este prócer. Así es, sí, es su obra, autoría de Julio Navarro y de Miguel Ángel Cabrera. Este segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa coauspiciado por Televisión Educativa Nacional, Canal 10, y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Recuerden que el horario es de las 8 pasado meridiano de los lunes, y en una repetición para madrugadores o trasnochadores a las 3 de la madrugada del martes. Vamos a recordarles una vez más, porque queremos que se lleven esos 2 premios bibliográficos, en este caso, la pregunta santillana de esta noche. Está en sus pantallas. ¿Cuál es la pregunta santillana? La pregunta santillana para esta noche es: ¿qué autor latinoamericano obtuvo el premio Cervantes en 1980? Y hay 4 opciones. La primera es Octavio Paz, la segunda es Mario Vargas Llosa, la tercera Jorge Edwards y la última ninguno de ellos. Sus mensajes a 92.30 les permitirán llevarse a casa Las Honduras de Mario Vargas Llosa, autoría de varios escritores nacionales, y además el bosquejo cronológico de la vida y obra de Francisco Morazán. Exactamente, Julio César Navarro y Miguel Ángel Cabrera son los autores de esa joyita. Y además de que esta se la llevan todos los mensajitos, el sorteo de todos los mensajitos. Continuamos con las preguntas y respuestas de esta noche de lunes. Y pregunta a alguien, ¿es ceviche? Vean la grafía, ceviche, ¿es ceviche, ceviche o ceviche? Son 4 formas de decirlo. Aunque puede escribirse de las 4 maneras, el uso oculto y esmerado está en pantalla. Ceviche. E Internet, lo aclaramos, asegura que el plato nació en Honduras. Y comentábamos con Luisana que aquí a veces se le atribuye a los orientales, es un pescado crudo, pero no es así. De acuerdo con la red, el plato nació en Honduras y fue bautizado en Honduras. Un televidente nos pregunta si debe decirse tijera o tijeras, plural o singular. Aunque ambos usos son aceptables, el preferible y mayoritario en el español actual es el plural,
corte eso con las tijeras. Pero se usan los dos. Utilizamos decir, los dos. Pásame la tijera o pásame las tijeras, pero ya lo dice usted ahí. Se usa más en el español actual el plural. Alguien pregunta, ¿qué celebran las academias de la lengua en el 2013? Pues los primeros 300 años desde la creación de la Real Academia Española en 1713, que fue una iniciativa del Marqués de Viena y que Felipe V confirmó el 3 de octubre de 1714. De ahí que el nuevo diccionario de la Real Academia o de las academias de la lengua, de las 22 academias, saldrá en octubre de octubre de 2014, próximo año pues. Tenemos otra pregunta, es engruesar o engrosar. Hacer más gruesa una cosa es engruesar. Conjúguese como contar. Acrecentar es engrosar, engruesar la tela y engrosar la capital. O sea que es así, para que no se cometan errores. Alguien pregunta, ¿tortícolis, torticolis o tortículis? Vean ustedes las tres formas. La única forma aceptable es la primera, las otras son inadmisibles vulgarismos, es decir que es tortícolis. Estoy padeciendo de tortícolis y no de torticulis ni de torticolis. Vamos a votar. Un televidente nos pregunta que cuál es el origen de la palabra música. En la mitología griega, Zeus y Mnemosine tuvieron 9 hijas, las musas. Euterpe era la musa de la música. Y aquí hay una interesante, ya la habíamos respondido en un programa anterior, recordará usted. ¿Cuál es el origen de la frase lágrimas de cocodrilo? Pues resulta que los cocodrilos segregan lágrimas para humedecer sus ojos. Además tienen las glándulas salivales cerquita de las lagrimales. Cuando comen lloran. Y usted me hablaba de una característica extra de los cocodrilos. Sí, que yo le comentaba fuera de cámara que los cocodrilos tienen doble párpado. Entonces cuando tienen abierto el párpado que va sobre, sí, uno cree que tienen abiertos los ojos y luego abren el segundo y uno por lo general tiende a asustarse. Claro. Porque abren el segundo. Además de que tienen esa cualidad también negativa para ellos, de que las tienen muy debilitada la fuerza mandibular. Les cuesta mucho abrir la mandíbula si usted se las puede cerrar con una sola mano. Lo que sí, cerrarlas le pueden cercenar a usted la vida totalmente. Y es interesante el comentario porque por lo general atribuimos esta frase a una persona que llora sin sentimiento. Claro, o sea que no siente absolutamente nada, no tiene ningún dolor, pero llora, entonces son lágrimas de cocodrilo, padre. Y ahora tenemos una pregunta más. ¿Es al par o a la par? Al par significa ubicación espacial y a la par un juicio valorativo. Me senté al par de mi amigo, como estamos nosotros. Correcto. Yo estoy al par suyo. La UPN está a la par de cualquier universidad de su tipo. O sea que uno es ubicación espacial y la otra es un juicio valorativo. Origen y sentido, pregunta alguien, de la palabra acrofobia. Pues viene del griego acros, que significa punta, cima, extremo elevado, y fobeomai, que significa terror, temor irreprimible. Es en síntesis miedo a las alturas. Yo padezco de acrofobia, se lo confieso a usted. No, yo padezco, pero de claustrofobia. Yo también de claustrofobia. Cuando voy en un avión se me combinan las dos fobias. La altura, el miedo a las alturas y el miedo al encierro. Así es. Vamos una más. ¿Es válido hablar de tráiler cinematográfico? Nos pregunta un televidente. Aunque las academias lo aceptan como anuncio de un filme con fragmentos del mismo, recomendamos preferiblemente avance en vez del crudo anglicismo. En mi época, cuando estábamos niños, a estos avances les llamábamos extras. Las extras, porque eran extra película. Se presentaban o pequeñas porciones, versiones, de claro, una, lo que usted dice, el término película. En realidad debe ser avance, porque el otro, lo de extra, tampoco define mucho. ¿Es restaurante o restaurante? Todos lo tienen en pantalla, no se compliquen la vida. El término español es restaurante, es donde usted restaura las fuerzas físicas y mentales. De ahí viene el término restaurante.
De manera pues que olvídese de restaurante. Es lo primero. Tenemos una más. Yo licuo o licúo. ¿Es adecuo o adecuo? Sáquenme de la duda, nos dice un televidente. En el uso culto, oral y escrito debe conjugarse como averiguar. Licuo, licuan, licua. Sin embargo, desde hace casi 60 años, el uso común ha impuesto una conjugación como la de actuar. Licuó, licúan, licúa. Lo mismo pasa con el verbo adecuar, adecuo y o adecuo. Claro, el uso es lo que impone un término. Referente al tórax, ahí están sus pantallas, este está interesantísimo. Referente al tórax, ¿es torácico o torácico? El adjetivo mayoritario, es decir, el uso predominante, es torácico, con C, y no torácico. Aunque en los países sudamericanos esta última forma se esparce como llamarada desde hace varios años. Va a terminar por coexistir con la primera, pero la primera es la culta y, repito, esmerada. Son sinónimos vórtice y vértice, nos preguntan. Vórtice es un torbellino o remolino y vértice es cumbre o cúspide. Y este comentario está muy a tono con lo que está pasando en el país. Lamentablemente experimentamos un vórtice y un vértice de impunidad en Honduras. Y no lastimosamente, lamentablemente, ese es el término a utilizar. Con ello vamos a una pausa más en su programa Hablemos, Escribamos y Leamos Bien. En el cuarto segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa coauspiciado por Televisión Educativa Nacional Canal 10 y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En una fecha como esta, pero en un año distinto, nació en Montevideo uno de los más grandes escritores latinoamericanos de todos los tiempos. ¿De quién se trata, Luisana? El escritor para esta noche, el licenciado, es Juan Carlos Onetti, quien nació, como usted lo mencionó, un 1 de julio, pero de 1909 en Montevideo, Uruguay, y falleció un 30 de mayo de 1994 en Madrid, España. Onetti es uno de los grandes, entre los grandes. Se ha dicho, sea de paso, por si acaso algún televidente dio el salto, lo mismo se dice 1 de julio que 1 de julio. Decir es aceptable, lo que es inaceptable es 2 de julio, 3 de julio, pero usted puede perfectamente decir hoy es 1 de julio o es 1 del mes de julio. Decía pues que Onetti es uno de los grandes, entre los grandes. Tuvo una vida muy azarosa, pero una obra vasta. Hizo novela, hizo relatos, sus textos fueron llevados al cine, incluso hizo teatro. ¿Qué más podemos decir de Onetti? La literatura de Onetti es un tanto pesimista y está bastante cargada de negatividad. Sí, sí, así es. ¿Y qué novelas podemos mencionar de él? A pesar de que ya lo dije, la producción de novelística narrativa de Onetti es muy extensa. Tenemos El Pozo de 1939, La vida breve de 1950. Como usted lo mencionó, escribió cuentos y uno de ellos, el más importante, Un sueño realizado de 1951. Entre lo primerito de él. E inclusive, usted lo había señalado, los textos de Onetti exudan cierto pesimismo vital. Hay una trilogía narrativa de él que integran, creo que es La vida breve, El astillero y Junta cadáveres, donde crea un mundo peculiar, un mundo al que llama Santa María. Santa María, y que es el equivalente a Macondo de Gabriel García Márquez. O el famoso condado de Yocnapatofa de William Faulkner. Y además esto, licenciado, déjeme comentarle sí, que le limitaba hasta cierto punto que el número de lectores fuera en aumento, porque a las personas por lo general no nos gusta leer obras con un toque negativo, por ejemplo, sí, o un toque claro, pesimista. Porque el personaje principal de esas 3 obras es un tuberculoso que se llega a ese lugar para curarse de la tisis. En 1980
el PEN Club Latinoamericano lo postuló para el Premio Nobel de Literatura y no lo obtuvo. Sin embargo, el mismo año obtuvo el Premio Nobel en el contexto en español, me refiero al Premio Cervantes, en 1980. Hemos preparado para ustedes un fragmento de un video, o vídeo como dicen los españoles, de Juan Carlos Onetti en una entrevista hecha en los 70, a finales de los 70. Queremos que lo escuchen, es espontáneo y, repito, es un autor que todo latinoamericano debe leer en un momento dado. Que lo disfruten. Hace un rato estaba paseando por el cuarto y se me ocurrió de golpe que lo veía por primera vez. Hay 2 catres, sillas despatarradas y sin asiento, diarios tostados de sol, viejos de meses, clavados en la ventana, en el lugar de los vidrios. Me paseaba con medio cuerpo desnudo, aburrido de estar tirado desde medio blando el maldito calor que junta el techo y que ahora siempre en las tardes derrama adentro de la pieza. Caminaba con las manos atrás. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Onetti, titulado El Pozo, cuya primera edición, aparecida el año 1939, tenemos en un ejemplar precioso entre las manos. Pero tenemos algo más que este ejemplar histórico en la carrera literaria de Onetti. Tenemos el honor de que el gran escritor uruguayo esté acompañándonos hoy en este programa. Queremos darle la bienvenida más cordial, decirle a todos sus lectores incondicionales de este país cómo nos gusta tenerle aquí y verle de cerca y asomarnos un poco a su mundo hasta donde usted nos lo permita, porque las gentes cuentan que usted es hombre más bien atrincherado detrás de muchas precauciones y prevenciones. Pero no es un problema de precauciones, sino es un problema de, como yo le decía, puede ser de timidez. Sí, es una cosa de nerviosismo. La cita de hoy me estropeó la noche de ayer, porque sabía que venía esto y no sabía qué iba a pasar, cómo me iba a comportar yo, si iba a estar bien, si iba a estar mal, ¿no? Pero como he sentido un ambiente muy amistoso desde el día de ayer, con usted y la niña germana, la teutona, ¿no? Entonces me siento muy cómodo, en este momento estoy muy bien. Nos alegramos mucho y eso es lo que deseamos, porque en definitiva no se trata más que de interesarnos por usted y por saber más cosas de usted. Entendemos que hay varios tipos naturalmente de escritores como de seres humanos, unos que se fraguan en la comunicación con los demás, escritores a los que les gusta el estrépito, el diálogo con las gentes, escribir en los cafés. Hay otros escritores que viven dentro de un mundo absolutamente cerrado, hermético, sí, interior. Más bien ese sería mi caso. Que sería el caso de Onetti. Sí. Y además es un tema que a usted le ha preocupado casi siempre en su obra, el de la incomunicación. Sí, siempre me sigue preocupando, ¿no? Hasta el punto que me acuerdo que en un homenaje que me hicieron en el Ateneo. ¿De Madrid? Sí. Alguien leyó Rosales. Luis Rosales. Mi amigo Luis Rosales leyó un poema que hizo basado en un cuento mío, que le quedó muy bien, muy bien. Entonces ahí aparece una chica que es sorda. Entonces alguien me preguntó por qué era sorda. Yo le dije, bueno, sí, que yo no la había pensado sorda, que me salió, me resultó, no era una cosa así planeada. Y que siempre en la relación amorosa hay por lo menos uno que es sordo, ¿no? En el sentido de la comunicación. Generalmente son los dos, pero... Esa conclusión es un poco demoledora. No, es un poco basado en la realidad. Realista. Experiencia, sí. Nació Juan Carlos Onetti en Montevideo el año 1909. El apellido suena vagamente a italiano y sin embargo tengo entendido que más bien es de origen irlandés. Sí, porque yo
tengo documentos de una partida de nacimiento de una chica, en la cual aparece mi abuelo, fue hecha allá cerca de Brasil. Aparece mi abuelo como padre de la chica, y en la que dice nacido en Gibraltar, de origen inglés, nacido en Gibraltar. Ahora, él firmaba O apóstrofe N doble T, no, una sola T, Y. Que sonaba naturalmente muy irlandés, O apóstrofe Sí. Netti. Ahora, yo no sé si eso era verdad, o si el hombre tuvo que irse de Génova, digamos, a la isla de Gibraltar, y le convenía más ser inglés en Gibraltar que ser italiano o ser español. Pero después el apellido se italianizó y que... Y llegamos al último segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa coauspiciado por Televisión Educativa Nacional, Canal 10, y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, de todos los lunes a las 8 pasado meridiano, como lo hemos dicho, con repetición a las 3 de la madrugada del martes para los trasnochadores o madrugadores. Queremos recordarles por última vez la pregunta santiana de hoy y los premios correspondientes. Ahí está en sus pantallas la pregunta santiana. ¿Qué autor latinoamericano, fíjese bien, qué autor latinoamericano obtuvo el premio Cervantes en 1980? Opciones. Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, Jorge Edward o ninguno de ellos. Sus mensajitos al 9230 les permitirán llevarse a casa, por un lado, Las Honduras de Mario Vargas Llosa, un texto escrito por autores ensayistas hondureños con motivo de la venida a la Universidad Pedagógica en el 2003 de Mario Vargas Llosa, y también de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Se llevan Bosquejo cronológico de Francisco Morazán, donde se narra la vida y obra de este general. Así es, y quiero, antes de continuar con las últimas interrogantes, quiero formularles una invitación muy cordial para mañana martes a las 10 de la mañana. La representación diplomática de México en Honduras nos ha traído a un célebre escritor y diplomático mexicano. Se trata del profesor Víctor Hernán de Jesús Lara y Zavala, un especialista en Carlos Fuentes. Incluso Carlos Fuentes ganó un premio con un texto sobre el Yucatán de Lara y Zavala. Él estará brindándonos una conferencia en el Paraninfo Universitario Ramón Oquelí Garay de nuestra institución de las 10 de la mañana en adelante. Nos gustaría contar con la presencia de ustedes, de los interesados en Fuentes. Incluso, si no me equivoco, creo que se va a vender la última o la más reciente novela de Fuentes, que no sé si es póstuma o no, pero están ustedes cordialmente invitados, repito, y es un regalo de la Embajada de México en este país. Continuamos con las preguntas y respuestas para ver si realmente llegamos al final. Dice alguien, ¿se dice la sirviente o la sirvienta? Pues la pregunta es, ¿dice usted la catedrático o la catedrática? ¿La ingeniero o la ingeniera? Diga la catedrática, la ingeniera, la sirvienta. Lo que ocurre es que la sirvienta, lo comentábamos con Luisana, extra cámaras, lo de sirvienta suena un tanto despectivo, un tanto peyorativo. La sirviente le da cierto rango. El español tiene ese tipo de peculiaridades que no podemos omitir. Pero repito, usted puede decir la sirvienta o decir la sirviente. Aunque suene feo, sea chocante si se quiere, lo de sirvienta. Nos preguntan qué presidentes de Honduras se han preocupado más por la educación nacional. Y este comentario está bastante gracioso. Preocuparse todos, ocuparse muy pocos. Soto y Rosa, Manuel Bonilla, Gálvez, Villeda Morales. Lo posterior ha sido otra cosa que solo buenas intenciones. Y fíjese que a mí en realidad me interesa tres nombres ahí. El caso de Soto y Rosa, que son los dueños, si se quiere decir,
así de lo que llamamos el proceso de la reforma liberal, que fue ¿de qué año a qué año? De 1873 a 1876 a 1883. Correcto, es la que en ese lapso Soto y Rosa trasladaron la capital de Comayagua a Tegucigalpa. Y no vamos a explicar el por qué, pero aquello de la tradición respecto a la esposa de Soto, doña Celestina Mijango, es muy dudoso. Sin embargo, fueron ellos los que reabrieron la Universidad de Honduras y le dieron un cariz, un matiz cultural a la Honduras de su época. El otro caso es el caso de Manuel Bonilla. Manuel Bonilla no era un hombre ilustrado, por decirlo así, era un hombre con un enorme carisma, es decir, llevaba gente al campo de batalla y lo seguían como un caudillo. Sin embargo, se preocupó muchísimo por la educación nacional. Él inauguró la primera escuela de señoritas, la normal de señoritas como la normal de varones en el país. Gálvez y el doctor Villa Morales también se preocuparon por lo suyo en la época. Hoy hay realmente una indiferencia horrorosa respecto a la educación nacional. Una pregunta más, ¿es brillante o brilloso? Vean ustedes en pantalla. Brillante es la forma culta y aceptable. Lo otro, lo de brilloso, es un vulgarismo inaceptable en este latín del siglo XXI que es el español actual. Nos preguntan, ¿son sinónimos oír y escuchar, como ver y mirar? La diferencia es de grado. Oír y ver son experiencias físicas, pero escuchar y mirar son fenómenos trascendentes. Oí y vi, aunque jamás escuché ni miré, dice Laura Esquivel en uno de sus textos. O sea que lo primero es un proceso físico, como usted lo ha dicho ya. Es decir, cualquiera puede oír y ver, pero muy pocos pueden mirar y escuchar. Y nosotros decíamos, nosotros aquí en Tegucigalpa oímos, pero no escuchamos, y vamos por la calle viendo, pero no nos detenemos a mirar. No miramos, es decir, la trascendencia del escuchar y del mirar es mucho mayor que la trascendencia, si se quiere, del oír y ver. ¿Diputado elegido o diputado electo? Pregunta interesante para esta época. El participio regular es elegido, el irregular es electo, y este último, electo, se usa aplicado al que ha sido elegido, pero quien no ha tomado posesión, como ocurre con el presidente electo, es el presidente que ha sido elegido en las elecciones anteriores, el cotejo electoral, pero todavía no ha tomado posesión. Entonces se usa el término presidente electo. Nos preguntan, traje casual, ¿es eso aceptable en una invitación? Me imagino que la pregunta la debe haber formulado una persona que va a brindar una fiesta. Otro calco semántico del inglés. En español, casual es lo que ocurre por casualidad. El término a usarse es traje informal, es decir, no smoking o traje solemne, sí, o traje de gala, como dicen en los concursos de belleza. Claro, es que el casual es eso, lo informal en inglés, pero lo hemos copiado, lo hemos calcado precisamente del inglés, y el término apropiado es informal. ¿Significan lo mismo alocución que locución? Esta pregunta nos la han hecho en distintas oportunidades. No son sinónimos. Una locución es el discurso breve que el superior dice a sus subalternos. En cambio, una elocución es cualquier simple y llana expresión. Y queremos aprovechar este momento final solo para plantearles preguntas que responderemos en el próximo programa. Alguien nos pregunta, ¿se repara calzado o se reparan zapatos? Para el caso. Otra que hemos recibido. Tenemos otra, dice, explíquenme por favor la diferencia entre infección e infeccioso. Y una más, ¿es correcto noticiero o noticiario? Van para